Muy bien. Jóvenes, buenas tardes. Fíjense que pues en el examen les fue bastante bien. Yo espero hoy en la tarde o mañana, en la mañana más tardar, estarles compartiendo ya las notas. Solo que todavía no vayan a ir en las actas oficiales de la U porque todavía no nos las han entregado. Pero les voy a compartir yo un Excel y ahí va a estar su nombre, su número de carnet y su nota, ¿verdad? Nota total. Gracias, Lick. Muy bien. Entonces yo espero en la tarde, mañana temprano más tardar. Solo me falta consolidar lo del trabajo con la nota del examen en las secciones en las que hubo trabajo. Y ya estamos listos. Muy bien. ¿Se recuerdan de que en la última clase estábamos platicando sobre la compraventa, sobre la donación por causa de donación entre vivos y la permuta, ¿verdad? Básicamente la permuta. Y con eso les decía yo que habíamos visto ya lo que eran los contratos traslativos de dominio y ahora nos tocaba ya empezar a ver lo que es pues en sí la redacción, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a platicar un poquito sobre la redacción. Yo les preparé una presentación que se las voy a compartir, finalizar la clase también. Yo acá, como ustedes van a ver, únicamente está la compraventa y la compraventa a plazos. Conforme vayamos trabajando las demás compraventas, vamos a ir agregando las demás a esta misma presentación a modo de que queden todas en la misma presentación, por lo menos todas las relativas de dominio. Bien, yo les había dicho, jóvenes, ¿se recuerdan? De que la idea con la compraventa y con todas las demás escrituras relativas de dominio es que nosotros vamos a hacer una base, ¿verdad? Que va a ser una escritura pública, digamos, de compraventa genérica, les digo yo, ¿verdad? Y a partir de esa, nosotros cambiando una de las cláusulas, la cláusula segunda, vamos a ir convirtiéndola en una compraventa a plazos con reserva de dominio o sin reserva de dominio. Puede ser a plazos con garantía hipotecaria. Puede ser una compraventa de fracción. Puede ser una desmembración para sí mismo. Puede ser una permuta. Puede ser una donación entre vivos. Disculpe, Sí, con ahora. una pregunta. Digamos ahorita que dijo de la donación entre vivos. Si una señora quiere donar a su hija y a sus nietos menores de edad, ¿verdad? Pero quiere reservarse el usufructo vitalicio, ella se puede constituir como en el usufructo vitalicio junto con sus nietos, ¿o no? ¿Cómo vamos a hacer? Ella puede donarle la propiedad a los nietos y reservarse el usufructo vitalicio. Sí puede, Sí. ¿verdad? Eso sí, sí puede. Digamos, yo soy el propietario del bien, entonces yo me reservo el usufructo vitalicio y le transfiero la propiedad a mis hijos o a mis nietos, ¿verdad? Eso sí se puede. Buenos días, licenciado. No hay ningún problema que ella esté dentro del usufructo vitalicio también, Lick. ¿Cómo así que esté dentro del usufructo vitalicio también? Que ella se reserve vitalicio Ajá. para ella también. Es que yo le entiendo que ella es la propietaria. Ella le va a trasladar el bien a los nietos y se va a reservar el usufructo vitalicio. ¿Perdón? A su hija y a sus nietos. Bueno, a su hija y a sus nietos, pero ella se va a reservar el usufructo vitalicio. Sí, Lick. No hay ningún problema. Sí, Brenda, me estaba preguntando algo. Gracias, licenciado. Siempre en la misma pregunta que hacía mi compañera. ¿Esto aplica únicamente en muebles, perdón, en bienes inmuebles o también para bienes muebles?
No, el usufructo es un derecho real, que ese se constituye sobre bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces, sí, en este caso sería, sí sería sobre bienes inmuebles, ¿verdad? Muy bien. Entonces, jóvenes, ¿Y les decía si que, fuera compraventa? perdón, ¿Y si fuera compraventa? igual se puede reservar el usufructo, ¿verdad? Y no hay Gracias. ningún problema. En cualquiera de los dos casos, ella se puede reservar el usufructo vitalicio. Para ella y para otra persona, por ejemplo, de que yo quisiera reservarme el usufructo vitalicio, por ejemplo, para mí y para mi esposa, pues también se puede, ¿verdad? Entonces, vamos a ir cambiando, digamos, cada una de estas escrituras, únicamente cambiando una de las cláusulas, ¿verdad? La cláusula segunda, las demás cláusulas van a quedar, pues, virtualmente iguales, ¿verdad? La idea de esto, jóvenes, es de que ustedes vayan, digamos, entendiendo lo que lleva cada una de las cláusulas de la escritura, no darles, digamos, una redacción, sino que decirles qué es lo que cada una de las cláusulas lleva, para que ustedes ya lo puedan redactar, ¿verdad? A su libre estilo, ¿verdad? Porque el estilo de redacción de cada quien, pues al final de cuentas es propio, ¿verdad? Algunos acostumbramos a usar ciertas palabras, algunos utilizan otras, algunos ponen algunas cosas antes, algunas cosas después. Eso no importa, lo que importa es que llene todos los requisitos establecidos en la ley para dicho instrumento, ¿verdad? Entonces ahí ustedes van a ir desarrollando su propio estilo de redacción. ¿Se recuerdan ustedes que cuando estábamos en Derecho Notarial 1, ustedes recibieron Derecho Notarial 1 conmigo, sí, ¿verdad? No, Olga, Yo no, recibimos Lich. Derecho Notarial 1. Sí, licenciada. Sí, ¿verdad? Sí, lo que pasa es de que yo creo que yo acá tengo alumnos de dos sedes, ¿verdad? Jóvenes de Villanueva y de San José Pinula, ¿verdad? Pues, entonces con Sí, Lich. unos sí les di clases y a otros no, a los de Villanueva sí, y a los de San José Pinula no. Va, perfecto. Entonces, ¿se recuerdan ustedes de que en Notariado 1 nosotros vimos cuáles eran los requisitos de forma para el instrumento público? En el artículo 29, ¿se recuerdan? Ahí donde vimos de que el instrumento, si me permiten, solo voy a ir por el código de notariado porque creo que no lo tengo acá. Entonces, debemos de llevar nosotros en el instrumento público. Yo les decía en esa ocasión, con este artículo ustedes van a poder realizar una introducción y un cierre para cualquier escritura. Y entonces ya solo le tienen que agregar el cuerpo, ¿verdad? La parte de en medio. ¿Se recuerdan? Yo les decía en esa ocasión, la escritura lleva número de orden, lugar, día, mes, año, nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación y domicilio de los otorgantes, la identificación de los otorgantes, ya sea por medio de su DPI, de su pasaporte, o puede ser que sean conocidos del notario, o incluso se pueden identificar por medio de testigos, ¿verdad? Si acreditaron la representación, pues hay que acreditar debidamente la representación en la forma legal. Y pues básicamente después viene la relación fiel, clara y concisa del acto o contrato. Entonces recuerden que nosotros decíamos, número 1, en la ciudad de Guatemala, el día 27 de agosto de 2022, ante mí, Otto Guillermo Amado Halliday, notario. Algunos no ponen el nombre, algunos ponen infrescrito notario. Está bien, ¿verdad? A mí me gusta poner el nombre, ¿verdad?
No es obligatorio, no es un requisito, pero a mí me gusta ponerlo pues para que se sepa quién es el notario que está realizando la escritura, ¿verdad? Aunque, porque en la escritura no es obligatorio que pongamos el sello, ¿verdad? En el papel protocolo, digamos, no es obligatorio poner el sello. Entonces, muchas veces, si solo está la firma, no sabemos quién es el notario que autorizó. Entonces, yo prefiero ponerse ante mí, Otto Guillermo Amado Zálida, notario. Comparecen, por una parte, el señor Javier Alexander Romero del Valle, quien es de 43 años, soltero, guatemalteco, de este domicilio, abogado y notario. Pero si nos avisa la hora entonces. ¿Seguís bien? Vale. ¿Quién se identifica? Eso. Vale, gracias. Ahí mis datos Son Quien se identifica con Código Personal de Identificación 1502-101, extendido por el Registro Nacional de las Personas, a quien en el presente instrumento se le denomina vendedor. Miren, si nosotros hacemos esto, a quien en el presente instrumento se le denomina vendedor, en el transcurso del instrumento nos vamos a poder referir a esta persona como vendedor. Ya no es necesario que pongamos todo el nombre cada vez que nos vayamos a referir a él, ¿verdad? Y lo mismo vamos a hacer ahorita con el comprador. Y por la otra parte, el señor Edwin Leonel Lobos Chinchilla, quien es de 43 años, soltero, guatemalteco, abogado y notario de este domicilio, quien es conocido del imprescrito notario. Miren, es persona de mi conocimiento, no lo tengo que identificar. ¿Estamos bien? A quien en el presente instrumento se le denominará comprador. Entonces, cada vez que nos refiramos a Edwin, nos podemos referir a él ya solo como el comprador o como comprador, ¿verdad? ¿Estamos bien? Miren, ya comparecieron las dos personas. Ahora le agregamos, manifiestan los comparecientes que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que son de los datos de identificación antes consignados. Miren, dos cosas, ¿verdad? Ellos manifiestan dos cosas. Uno, que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles, eso lo tienen que manifestar los comparecientes y el notario lo hace constar. Y dos, que son de los datos de identificación antes consignados. ¿Estamos bien? Y luego vamos a indicar a qué están compareciendo, ¿verdad? Y comparecen a otorgar contrato de compraventa de bien inmueble, de acuerdo a las siguientes cláusulas escriturales. Punto. ¿Sí, Olga? Perdón la interrupción, licenciado. Usted dijo que iba a compartir una diapositiva, pero no sé si la... Ah, sí, ahorita la vamos a empezar a usar. Ah, perdón, yo pensé que Ajá. no. Perdón. Todavía disculpe. voy en la introducción. Muy bien. Entonces, y comparecen a otorgar contrato de compraventa de acuerdo a las siguientes cláusulas escriturales. De acuerdo a las siguientes cláusulas, si ustedes quieren, si no le quieren poner la palabra escriturarias, ¿verdad? Sabes que el artículo 34, ¿verdad? El Código de Notariado les llama cláusulas escriturarias, por eso algunos acostumbramos a poner cláusulas escriturarias, ¿verdad? Pero si no, siguientes cláusulas. De ahí, fíjense, pues, algunos le ponen cláusula primera, cláusula segunda, cláusula tercera. Algunos solo le ponen primera, segunda, tercera, como ustedes lo quieran hacer, ¿verdad? Eso sí, tiene que ir escrito en letras, ¿verdad? Primera y en femenino, ¿verdad? Porque como son cláusulas, entonces es primera, segunda, tercera. En las actas notariales, por ejemplo, ahí son puntos de acta. Entonces ahí se pone primero, segundo, tercero, ¿verdad? En masculino. Entonces, a mí me gusta ponerle, por ejemplo, primera y me gusta ponerle título a la cláusula, ¿verdad? Por ejemplo, en la cláusula, cuando es una compraventa, a mí me gusta ponerle cláusula primera del bien, le pongo entre paréntesis, ¿verdad?
Entonces, el título de esa cláusula es del bien. ¿Qué quiere decir? De que en esa cláusula vamos a describir nosotros el bien. ¿Estamos bien? Vamos a la presentación para que les quede un poquito más, más claro. Acá, ahorita nosotros jóvenes vamos a ver únicamente ya el cuerpo, ¿verdad? Porque como vieron, la introducción va a ser la misma para todos los instrumentos, igual que el cierre va a ser el mismo para todos los instrumentos, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar sobre la compra-venta, pero ya sobre el cuerpo. Bien, antes de iniciar, jóvenes, tenemos que platicar sobre las obligaciones previas y las obligaciones posteriores al otorgamiento de la escritura. Cuando su cliente llega a su oficina, ellos le dicen, mire, licenciado, yo quiero realizar una compraventa, ¿verdad? Yo voy a comprar una casa. Entonces yo quiero que usted me haga la escritura. ¿Qué es lo primero que ustedes harían? Pedirle que acredite la propiedad de su inmueble. Lo primero sería que, pues, exactamente pedirle que acredite la propiedad del bien. Esto nos va a permitir a nosotros, bueno, primero tener a la vista el título de la propiedad, conocer el número de finca, folio y libro del bien que estamos realizando. Y normalmente yo lo que hago es que realizo una consulta de toda la finca al registro de la propiedad, ¿verdad? Esas se pueden hacer en línea, ¿verdad? O pueden ir ustedes al registro. Yo normalmente lo hago en línea. Entonces, hago una consulta, eso para ver el estado en que se encuentra la finca, verificar que efectivamente la finca esté a nombre de esa persona, verificar que la finca pueda tener o no pueda tener algún gravamen, anotación o limitación, ¿verdad? Inscrito. Ahí, pues básicamente ahí está todo el historial del bien, ¿verdad, jóvenes? Vamos a poder ver nosotros desde la primera inscripción de dominio hasta la última que se realizó. A mí me gusta sacarlas completas, ¿verdad? Digamos, aunque se gaste un poquito más en papel y todo, pero eso nos va a dar un poquito más de seguridad. Bien, el título de propiedad. Y otra cosa importante, jóvenes, es que tenemos que tener el recibo de el último pago del impuesto único sobre inmueble, el recibo del UCI, ¿verdad? Porque la propiedad para poderla vender tiene que tener el UCI al día. Y vamos a pedir también los documentos de identificación de las personas que van a otorgarle el instrumento. Si en caso no los conocemos, si son conocidos, pues podemos otorgarla por conocimiento del notario. Entonces, básicamente, jóvenes, esos serían como nuestras obligaciones previas, ¿verdad? El título de propiedad, verificar, eso no se los puse acá, verificar el estado de la propiedad en el registro de la propiedad para asegurarnos de que efectivamente los derechos estén constituidos como nos están indicando. Y posteriormente nosotros vamos a verificar que esté pagado el impuesto único sobre ingresos. Ya con eso nosotros ya podemos realizar nuestra escritura, ¿verdad? Ya con nuestros clientes ahí los dos sentaditos en la oficina, redactamos la escritura, la leemos junto con los clientes, la revisamos que todo esté perfecto, la imprimimos. Yo acostumbro a imprimírselas primero en papel bond para que ellos lo puedan leer, ¿verdad? Una vez me pareció súper simpático porque fuimos a hacer la compraventa a la oficina de una agente de bienes raíces. Y ella tenía una televisión, una pantalla plana, como de 50 pulgadas. Y ese era su monitor, ¿verdad? Entonces pusimos la escritura ahí, ¿verdad? Y se miraba, las letras se miraban de este tamaño cada letra, ¿verdad? Entonces la pudimos leer a la perfección, todas las partes. El señor, el vendedor era un poquito quisquilloso, ¿verdad? Entonces él quería revisarlo todo y al final de cuentas, pues realizamos imprimimos la escritura ahí en el momento y ahí se autorizó, como debe de ser, ¿verdad? Entonces,
Cuando ustedes ya realizaron la escritura, también tienen algunas obligaciones, que son las que se conocen como obligaciones posteriores al otorgamiento de la escritura. Bueno, la primera es que nosotros vamos a emitir, testimonios. Acá tenemos que emitir testimonios. Yo le puse testimonio aquí en singular, pero debería haber sido en plural. Testimonios, porque me refiero al testimonio o al primer testimonio, como le llaman algunos, y al testimonio especial. Yo acostumbro a hacerlos simultáneamente. Hay algunos que me dicen, no, yo voy a esperar a que me lo inscriban, y ya que esté inscrito, entonces ya mando el testimonio especial. Yo, ¿para qué? ¿Verdad? Si igual nosotros ya no, nunca se ha podido, ¿verdad? Pero antes era una mala práctica que se hacía, que nos rechazaban una escritura en el registro, y los mismos del registro le decían a uno, teste la LIC y vuelva a presentar. Pero eso implica falsedad, ¿verdad, jóvenes? Entonces eso, hace algunos años el registro lo empezó a controlar, y ahora en todos los rechazos le ponen una nota a uno donde le hacen ver de que no se puede testar, ¿verdad? Que hay que hacer una ampliación en caso de que haya un rechazo, como debe de ser, ¿verdad? Entonces, no hay objeto, ¿verdad? Por el cual voy a hacer yo 20 días después el testimonio especial. Entonces yo acostumbro a hacerlos en el mismo momento. Simultáneamente hago testimonio y testimonio especial, ¿verdad? Otra cosa, jóvenes, el registro, yo la última vez que presenté una compraventa, se tardaron más de un mes en inscribirme. Yo estaba con la boca abierta, ¿verdad? Porque normalmente se tardan 6 días, 8 días, ¿verdad? Más o menos. Ese se tardó más de un mes. Y no tuve ni un rechazo, jóvenes. La escritura pasó limpia, ¿verdad? No tuve ni un solo rechazo y se tardó un mes. Entonces yo estaba con la boca abierta, ¿verdad? Porque demasiado tiempo, ¿verdad? Para lo que yo estaba acostumbrado, pero me explicaban que es porque a veces tienen mucha carga de trabajo, entonces tiende a pasar eso, pero poco a poco vuelve a la normalidad otra vez. Entonces, emitir testimonios. En el testimonio especial, ese es el que vamos a presentar nosotros al Archivo General de Protocolos, y ahí vamos a pagar el impuesto notarial. ¿Se recuerdan? El impuesto notarial es el 2 por millar en caso de valor determinado, o 10 quetzales en timbre notarial en caso de valor indeterminado, ¿verdad? Y 50 centavos en timbre fiscal por hoja. En el caso por ser una compraventa, entonces como es valor determinado, deberíamos de pagar 2 por millar. 2 quetzales en timbre notarial por cada 1000 quetzales del valor de la compraventa. ¿Estamos bien? Y en el testimonio, ahí vamos a pagar nosotros el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Que es el IVA, al que está afecto esta compraventa. Ahorita en un momento vamos a ver cómo podemos pagar ese IVA o cómo lo vamos a pagar. Depende si es la primera o es la segunda o subsiguientes transmisiones de dominio que se están realizando. Hay que llenar el formulario de ingreso del registro de la propiedad. Ese formulario ahora se hace en línea, ¿verdad? Se llena en línea y ya se imprime. Y en el caso cuando los bienes están inscritos en la Municipalidad de Guatemala, no sé si ya tienen el servicio para alguna otra de las municipalidades, ustedes de una vez en el formulario pueden poner los datos de la inscripción catastral para que la municipalidad haga las anotaciones respectivas en el catastro, ¿verdad? Ahora, si son las demás municipalidades, pues sí van a tener que mandar el aviso. Hay que pagar el arancel del registro de la propiedad. El arancel de registro de la propiedad son 160 quetzales hasta un valor máximo de 10,000 quetzales, ¿verdad? Ya de 10,000 quetzales en adelante, pues ya les empiezan a cobrar un pequeño porcentaje por cada 1,000 quetzales extras que tenga la escritura. Y luego, ya teniendo el expediente completo, el testimonio con
el pago de impuestos, su recibo del impuesto único sobre inmuebles, su respectivo formulario lleno. Eso lo ponen ustedes en un folder y le tienen que poner un duplicado. Un duplicado es una copia con firmas en original. Entonces ustedes cuando ya tienen su testimonio listo, a eso le sacan una copia y firman todas las hojas en original, ¿verdad? Eso es un duplicado. Todos los documentos que van a los registros llevan duplicado. Solo el único que no lleva es los que van cuando están inscribiendo poderes. El registro de poderes, como es electrónico, entonces ellos no exigen duplicado. Pero el registro de la propiedad, el registro mercantil, ellos sí exigen un duplicado de todo documento. Entonces es una copia con firmas en original, ¿verdad? Nada más. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? Todo bien, Liz, gracias. Perfecto. Liz, disculpe una pregunta. ¿Sí, Anel? Por ejemplo, cuando uno tiene que hacer la presentación a DICABI por lo de la matrícula fiscal, ¿el expediente también tiene que llevar una copia del expediente o cómo es la presentación? No, Uno eso como es un abogado aviso. Eso lo que se manda es un aviso, ¿verdad? Hay que hacer un aviso dirigido al DICABI, uno, y el otro a la municipalidad, al catastro municipal, para que se hagan las anotaciones en ambos registros catastrales, ¿verdad? Entonces es mediante un aviso. Es un aviso. Entonces ahí en el aviso usted tiene que poner todos los datos de la propiedad, ¿verdad? Y en ese caso, digamos, licenciado, me queda la duda a mí de la matrícula fiscal. ¿Esa la genera DICABI? ¿Y cuál es el objetivo de esta? La matrícula fiscal la genera DICABI o puede ser que la genere también el catastro municipal, cuando las municipalidades tienen catastro, ¿verdad? Hay algunas que no tienen, ¿verdad? Pero ya muchas de las municipalidades ya tienen su propio catastro. Y el objeto de la matrícula fiscal es el pago del impuesto único sobre inmueble, ¿verdad? Del IUCI, ¿verdad? Que ese se paga trimestralmente. Entonces, básicamente para eso se crea la matrícula fiscal, ¿verdad? Para poder llevar un control del pago del IUCI, ¿verdad? Muy bien. El impuesto, jóvenes, es si se trata de la primera compraventa o la primera transmisión de dominio, va a pagar el 12% de IVA. Por ejemplo, si nosotros desarrollamos una colonia, por ejemplo, un desarrollo inmobiliario y creamos fincas nuevas. Entonces, todas esas fincas nuevas de la lotificación, cuando las vendamos, va a ser la primera venta. ¿Estamos bien? Entonces, esa primera venta va a pagar 12% de IVA. Pero, supongamos de que Olga compró esa propiedad a la inmobiliaria. Entonces, cuando la compró, pagó 12% de IVA. Pero ahora Olga le va a vender esa propiedad a Anel. Esa compraventa, como es la segunda y las subsiguientes, esas pagan el 3%. ¿Verdad? Esas pagan el 3%. Entonces, miren, la primera compraventa, 12% de IVA, y la segunda o subsiguientes transmisiones de dominio van a pagar el 3%. ¿Estamos bien? Van a pagar únicamente el 3%. Esto lo tenemos. La ley del IVA.
del hecho generador en el artículo 3, la venta o permuta de bienes inmuebles de derechos reales constituidos sobre ellos. Entonces, miren, la venta de los bienes va a tener va a estar afecto al pago del IVA. Bien. Tenemos con la presentación, mejor jóvenes. Muy bien. Primera cláusula. En la primera cláusula, como yo les decía, a mí me gusta ponerles títulos. Entonces, del bien inmueble. Primera, y yo le pongo entre paréntesis, del bien inmueble. Y luego ya empiezo a redactar. ¿Sí? Está presentando. Es que solo se mira en la ley. Permítame. Vamos a dejar de compartir, vamos a compartir de nuevo. Ahí ya ven la presentación. Ahora sí, ya, licenciado. Ya, perfecto. Entonces, primera cláusula del bien inmueble. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Acá el vendedor manifiesta que es legítimo propietario del bien que va a ser objeto del contrato y procede a describir el bien. Describir el bien, esto implica indicar en dónde está ubicado el bien, porque ya ven que el número de finca, folio y libro no es lo mismo que la dirección del bien. Entonces nosotros vamos a indicar en dónde está ubicado el bien. Yo acostumbro a indicar en dónde está ubicado el bien. Si tengo la dirección exacta, pongo la dirección exacta. Les digo si la tengo porque, digamos, hay algunos bienes rústicos que son kilómetro 33.5 carretera San José Pinula, por ejemplo. ¿eh? Entonces, y si es así, pues lo identifican de esa forma. Igual. Si hay algunos bienes, por ejemplo, que tienen nombre. Por ejemplo, yo conozco una finca que se llama Tierra Linda. Si ustedes van a Cuyuta, en Escuintla, y preguntan de quién es la finca Tierra Linda, todo el mundo le va a decir esa finca es de tal persona. ¿Verdad? Ya se conoce ese sector como Tierra Linda. Entonces, lo identificamos también si fuera el caso. Y luego tenemos que identificar, ¿verdad? Primero, en dónde está ubicado el bien o la dirección del bien. Tenemos que identificar el número de finca, folio y libro con el que está inscrito en el registro de la propiedad. Finca, folio y libro. Los libros normalmente son por departamentos. Libro 23 de Guatemala, libro 20 del Progreso, libro 6 de Escuintla, ¿verdad? Y hay algunos libros especiales que son, por ejemplo, de transformación agraria, de reforma agraria, no me acuerdo cuál era la otra agraria que había, que son algunos libros especiales que también, pues, existen. Entonces tenemos que identificar bien el libro, ¿verdad? Porque si no identificamos bien, no nos van a inscribir el bien en el registro de la propiedad. Y luego tenemos que describir el título con el que nos están acreditando la propiedad. El título de propiedad normalmente va a ser el testimonio de la escritura pública que el notario inscribió, ¿verdad? Con la razón del registro. Entonces, cuando ustedes llevan su testimonio para inscribir, llevan su testimonio y su duplicado. Entonces lo presentan al registro de la propiedad y cuando el registro lo opera, les van a devolver a ustedes su testimonio ya debidamente inscrito y ellos se quedan con el duplicado. Entonces, ese testimonio normalmente es el título de propiedad. Pero algunas veces pasa de que las personas perdieron el título de propiedad. O por ejemplo, yo conocí un caso de unas señoras que se les inundó la casa
Ellos tenían en una maleta puestos los papeles y se llenó de agua y ya cuando ustedes miraban los papeles prácticamente no se podía leer nada de lo que había ahí. Entonces, ellos me decían, ¿qué pasó? Ahora perdí mi título de propiedad. Sí, le digo, pero no se preocupe. Nosotros podemos ir al registro de la propiedad y pedir una certificación de la finca. Y esta certificación del registro también hace las veces de título de propiedad. ¿Verdad? Entonces, van ustedes a describir cuál es el título de propiedad que tienen a la vista. Normalmente va a ser el testimonio de la escritura pública número 23, autorizada por el notario tal y tal, en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? La cual fue inscrita en el registro de la propiedad. Entonces, normalmente va a ser eso, pero puede ser también una certificación emitida por el registro. Ustedes tienen que describir el documento. Primero, describir qué documento es, lugar, fecha del otorgamiento del documento, y luego quién lo otorgó, si fue un notario o si fue, por ejemplo, en el registro de la propiedad, en el caso de ser una certificación, ¿verdad? Entonces, describen el documento, luego tienen que indicar lugar y fecha del documento, y luego quién autorizó el documento. Del título, para describir el título de propiedad. Entonces, yo los coloqué acá. Debemos indicar que el vendedor manifiesta que es propietario del bien. Él tiene que decirlo, ¿verdad? Manifiesta el señor Javier Alexander Romero del Valle que es legítimo propietario del bien identificado en el registro de la propiedad con el número de finca, folio y libro, tal. La dirección la pueden poner antes, la pueden poner después, no importa. O incluso pueden no ponerla, porque lo más importante es el número de finca, folio y libro, pero como les digo, acostumbramos a ponerlo. Entonces, él va a manifestar que es propietario del bien y vamos a describir el bien y vamos a describir el título con el que está acreditando la propiedad del bien. Y aquí algo muy importante, jóvenes. Ustedes van a indicar que ese documento lo tienen a la vista. ¿Verdad? Documento que tengo a la vista. O ponen al principio, manifiesta el infrescrito notario que tiene a la vista el documento y lo describen. Pero lo importante es que en algún momento ustedes indiquen que tienen a la vista el documento. ¿Verdad? Porque ese documento se los tienen que mostrar a ustedes. Porque ustedes como notarios tienen que corroborar la veracidad de lo que están manifestando. Tienen que establecer que efectivamente existe el derecho de propiedad del bien de la persona que está manifestando tenerlo. ¿Verdad? Entonces, todo notario tiene que tener los documentos a la vista y si no los tiene a la vista, no debería realizar ninguna escritura. ¿Verdad? ¿Alguna duda con la cláusula primera, jóvenes? No, Lick, todo bien. No, perfecto. Pasemos entonces a la cláusula segunda. Miren, jóvenes, por aquí me están preguntando en el chat que más o menos como en cuánto sale una compraventa. Depende, jóvenes. Esto depende. Depende del valor del bien, ¿verdad? No es lo mismo hacer una compraventa de una casa que hacer la compraventa de una finca de 8 caballerías, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, depende, ¿verdad? Depende. Otra cosa, depende del cliente, ¿verdad? Hay algunos clientes que admiten más, hay algunos clientes que son más tacaños y son un poquito más duros para pagar. Entonces, depende qué tanto le van a poder cobrar ustedes a su cliente también. Ustedes los van a ir calculando. Pero digamos, en general, una escritura de compraventa de una casa, digamos, normalita, deberían de andar cobrando más o menos ustedes unos 1,500 quetzales de honorarios por la escritura más gastos, ¿verdad? El IVA depende del valor de la casa, ¿verdad? Depende del valor de la casa, depende si es primera o es segunda o subsiguiente, puede incrementar o puede disminuir el valor de lo que van a pagar ustedes de IVA. Y los impuestos del registro, el arancel del registro son 160 quetzales.
hasta 10,000 quetzales. De 10,000 para arriba ya les empiezan a cobrar una cuota extra, ¿verdad? Por la inscripción. Pero más o menos es lo que usted, hay gente, digamos, que yo he visto que cobran 50,000 quetzales por una compraventa, ¿verdad? Están comprando un terreno en el que construyeron un centro comercial, o están comprando una finca en la costa, por ejemplo, ¿verdad? Cobran honorarios altos, depende, como les digo, depende de un montón de factores, propiedad, el valor de la propiedad, el cliente, etcétera. ¿Sí, Ana Silvia? Licenciado, buenos días. Buenos días. Mire, por ejemplo, en el caso de una propiedad que aparece que está valorada, en ese entonces estaba valorada en 200 quetzales, ahí ¿cómo se le puede poner el 3%? Porque es muy poquito, siento yo. ¿O se le puede subir al precio de la propiedad, Lick? Tengo esa Fíjese duda. que el precio establece la ley que debe de ser en base al precio que está inscrito en el catastro, al precio que está establecido en el contrato o al precio que está establecido en un avalúo, el que resulte mayor, ¿verdad? Entonces, yo lo que acostumbro cuando son, digamos, precios muy bajos como este, yo lo que acostumbro es de que les pongo un precio más alto, ¿verdad? Por ejemplo, les pongo 2,000 quetzales, ¿verdad? Así sube el valor catastral de la casa, vamos a pagar un poquito más de impuesto, pero ya va a ser un poquito pues más real, por decirlo así, ¿verdad? Porque igual no, lo correcto, jóvenes, sería que le colocáramos el precio que es. Si vendimos la casa en 100,000 quetzales, que le pongamos 100,000 quetzales y que paguemos los impuestos por los 100,000 quetzales, ¿verdad? Pero los chapines somos un poquito tacaños, entonces siempre andamos viendo la forma de no pagar tanto impuesto, ¿verdad? Lo que pasa es que como tampoco el impuesto se ve reflejado, ¿verdad, jóvenes? En obra, entonces por eso es que muchas veces no queremos, ¿verdad? Pero hay que pagar impuestos. Muy bien. Continuemos. Si no hay dudas con la cláusula primera, pasemos a la segunda. Bien. La cláusula segunda yo la titulo de la compraventa. Acá el vendedor, como nosotros ya identificamos el bien en la cláusula anterior, entonces ya solo el vendedor manifiesta que le vende el bien identificado en la cláusula anterior al comprador por el precio de, digamos, 100,000 quetzales. Entonces, miren, manifiesta el vendedor que es su voluntad vender el bien identificado en la cláusula anterior al comprador por el precio de 100,000 quetzales. Tenemos que poner el precio. Y a su vez, manifiesta el comprador que acepta la venta que se le hace y que paga el precio. Y acá nosotros vamos a describir cómo se está realizando el pago. Porque se acuerdan, este es al contado. Esta es la compraventa pura y simple, digamos, este es al contado. Entonces nosotros vamos a manifestar cómo estamos o cómo se está recibiendo el pago. Si el pago es en efectivo, entonces vamos a decir que el pago está siendo recibido en efectivo por el vendedor, ¿verdad? Si el pago se hizo mediante un cheque, entonces nosotros vamos a describir el cheque, ¿verdad? Vamos a poner el banco que emitió el cheque, el número del cheque, a favor de quién está emitido el cheque, el valor del cheque. Vamos a identificar el cheque. Si se hizo mediante una transferencia, entonces vamos a identificar la transferencia. La transferencia bancaria tiene un número, vamos a colocar el número de la transferencia. Si fue un cheque de caja, vamos a identificar el cheque de caja, etcétera. Entonces, lo importante acá, jóvenes,
es de que ustedes tienen que tener bien claro que hasta 30,000 quetzales se pueden hacer las transacciones en efectivo. De 30,000 quetzales para arriba, nosotros vamos a tener que utilizar la bancarización. ¿Qué es la bancarización? Es básicamente utilizar alguno de los servicios que prestan las instituciones bancarias. Un cheque de caja, un pago por depósito, un depósito electrónico, una transferencia, etcétera, ¿verdad? Vamos a tener que involucrar a un banco en la transacción, ¿verdad? Eso es la bancarización. A partir de 30,000 quetzales, de 30,000 quetzales para arriba, tiene que haber bancarización. Eso es importante. Esto, jóvenes, es por las leyes contra el lavado de dinero y otros activos, ¿verdad? Porque pues la compra y venta de las propiedades se prestaba mucho para el lavado de dinero, sobre todo compraventas en efectivo. Entonces, por eso es que cada vez están limitando más, digamos, las transacciones en efectivo. Entonces, por ejemplo, ustedes van a comprar una casa de 100,000 quetzales, no la pueden pagar en efectivo, ¿verdad? Tienen que depositar ese dinero en el banco y luego ya emitir un cheque del banco, un cheque de caja, una transferencia o cualquier tipo de servicio bancario para poder realizar y colocarlo en la escritura. ¿Estamos bien? Sí, Brenda, y después vamos con Olga. Gracias, licenciado. Tenía duda. Entonces, solo para quedar clara, en efectivo se aceptan hasta 29,999.99 y siendo 30,000, cuando yo son 30,000, entonces se tiene que hacer por medio de intermediario bancario. Así es. Así es. Olga. Licenciado, disculpe, estos precios se pueden hacer, estas ventas compraventas se pueden hacer en dólares, ¿no afectaría? No afecta en nada, ¿verdad? La ley de libre negociación de divisas establece que se puede realizar contratos en cualquier divisa, ¿verdad? Podemos hacer en dólares, lo podemos hacer en euros, lo podemos hacer en yenes, en yuanes, básicamente lo podemos hacer en cualquier moneda. No hay ningún problema. Lo único es que al momento de pagar el impuesto, vamos a tener que hacer el cálculo del impuesto en quetzales, ¿verdad? Entonces vamos a tener que traducir esos dólares a quetzales y pagar el impuesto en quetzales, ¿verdad? Va a ser lo único. Yo me recuerdo que yo hice, precisamente aquí a la vuelta de mi casa está el edificio, yo hice, se compraron 2 terrenos, uno grande y un pequeño. La compraventa del terreno pequeño lo hice yo. Me acuerdo perfectamente, el terreno costó $15,000. ¿Verdad? Y lo hicimos en la escritura, está a $100, ¿verdad? Por el valor de $15,000. Y al momento del pago de los impuestos, como les digo, lo que hicimos fue que hicimos el cálculo de los impuestos ya en quetzales, ¿verdad? Para hacer el pago a la SAT. Pero sí se puede, Olga, no hay ningún problema. En cualquier divisa puede negociar en Guatemala. Gracias, licenciado. Perfecto. Entonces, jóvenes, manifiesta el vendedor que es su voluntad vender el bien identificado en la cláusula anterior. Algunos le ponen con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde, ¿verdad? Está bien, si lo quieren poner, no hay ningún problema. Esa es como que una redacción, digamos, un estilo de redacción más como de los años 70s, 80s, por ahí. Ahora, digamos, se está utilizando ya un estilo de redacción más simple, digamos, ¿verdad? Simple y conciso, ¿verdad? Y yo creo que es mejor porque es más difícil que queden dudas, digamos, con una redacción simple. En cambio, cuando la redacción es demasiado ostentosa en las palabras rebuscadas, digamos, entonces cuesta un poquito más entender. Entonces, la tendencia, digamos, es que se va simplificando cada vez más la forma de redacción. Entonces, manifiesta el vendedor que es su voluntad vender el bien identificado en la cláusula anterior al comprador por el precio de 100,000 quetzales. Y a su vez manifiesta el comprador que acepta
la venta que se le hace y paga en este acto el precio de 100,000 quetzales mediante cheque de caja emitido a favor del vendedor por el Banco Industrial, cheque número, y colocan ustedes ahí la cantidad el número del cheque, ¿verdad? Identifican el cheque. Entonces, miren, ya identificaron ustedes el pago, ¿verdad? Ya identificaron que se hizo la venta, por cuánto se hizo la venta. Ya ustedes manifestaron ahí que el comprador aceptó la venta y manifestaron cómo realizó el pago el comprador. ¿Estamos bien? Tercera cláusula. Cláusula de advertencia o cláusula de saneamiento. ¿Se recuerdan ustedes de que nosotros habíamos visto en el artículo 30 del Código de Notariado que cuando se están otorgando en un contrato sobre bienes, la parte que se está obligando tiene que declarar que sobre los bienes objeto del contrato no existen gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar a la otra parte. O si fuera el caso de que existen esos gravámenes, entonces tiene que indicar cuáles son esos gravámenes. Tiene que instruir al comprador sobre cuáles son esos gravámenes. Y ya si el comprador, sabiendo que existen los gravámenes, igual decide comprar, pues eso ya es decisión de él. ¿Estamos bien? Entonces vamos a instruirlo sobre los gravámenes o indicar que no hay gravámenes. Y el notario le va a advertir sobre la responsabilidad del saneamiento en que va a incurrir si lo declarado no es cierto. ¿Te recuerdan del saneamiento? Saneamiento por vicios ocultos. Era cuando yo puedo pedir, ya sea rescindir el contrato o que me devuelvan parte del dinero porque habían vicios ocultos. Y en este caso los vicios ocultos podrían ser un gravamen. ¿Ah? Yo quería comprar el bien, pero yo no sabía que el bien estaba embargado. O yo no sabía de que el bien estaba hipotecado. O yo no sabía que el bien tenía una servidumbre. O yo no sabía que, ¿me entienden? Entonces, cualquier gravamen, anotación o limitación que exista, la tienen que manifestar el vendedor, ¿verdad? Y si no existe ninguna, entonces él debe manifestar expresamente que no existe ninguna anotación, gravamen o limitación que pueda afectar los derechos de la otra parte. Y entonces el notario le va a advertir que si lo que declara no es cierto, entonces que puede incurrir en la responsabilidad del saneamiento. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente esta es la tercera cláusula. El vendedor declara que sobre el bien objeto del contrato no existen gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar al comprador. Y en caso de haber gravámenes, debe instruir al comprador sobre dichos gravámenes. Y el notario advierte de la responsabilidad del saneamiento en caso de que lo declarado no es cierto. ¿Estamos bien? Entonces aquí tres cosas, ¿verdad, jóvenes? Uno, declarar que no hay ningún gravamen, anotación o limitación. Si existen esos gravámenes, entonces tienen que declarar cuáles son los gravámenes, anotaciones o limitaciones que existen. Y el notario les va a advertir sobre el saneamiento por disposición de la ley. Y por último, jóvenes, ¿cuál sería nuestra última cláusula? Que sería la cláusula de aceptación. En la cláusula de aceptación, acá es una aceptación general, ¿verdad? De todo el contrato, digamos. Ellos aceptan el contenido del contrato. Entonces, a mí me gusta, manifiestan los otorgantes que aceptan el contenido íntegro del presente contrato. O sea, aceptan el total contenido del presente contrato. Pero yo he visto algunos contratos que manifiestan los otorgantes que aceptan el presente contrato. Está bien, ¿verdad? Lo importante es que manifiesten la aceptación, ¿verdad?
Yo como les digo, a mí me gusta ponerle, manifiestan los otorgantes que aceptan el contenido íntegro del presente contrato. Pero sí me gusta ponerlo a mí, ¿verdad? Ahí ya depende del estilo de redacción de cada quien. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Bien, licenciado, gracias. Licenciado. Muy bien. Entonces, jóvenes, esta es, digamos, como nuestra compraventa genérica, nuestra compraventa base, digamos. A partir de esta compraventa, nosotros vamos a poder realizar otras escrituras traslativas de dominio. Esta la podemos transformar en una donación, la podemos transformar en una permuta, la podemos transformar en una desmembración para sí mismo, una compraventa de fracción. Lo podemos convertir en una compraventa a plazos, con reserva de dominio o sin reserva de dominio. Puede ser una compraventa a plazos con garantía hipotecaria. Podría ser una compraventa con reserva de usufructo. ¿Verdad? Entonces, pueden haber muchas modalidades y vamos a ir trabajando cada una de ellas. ¿Por qué? Ya solo vamos a ir cambiando una de las cláusulas, la cláusula segunda, ¿verdad? Todas las demás prácticamente van a quedar iguales, salvo, por ejemplo, en el caso de la permuta, que en la permuta no vamos a describir un bien, sino que vamos a describir dos bienes, ¿verdad? El permutante describe el bien y luego el otro permutante describe el bien, porque esos bienes los van a cambiar. Básicamente esa va a ser la diferencia, pero normalmente la única cláusula que va a cambiar es la cláusula segunda. Entonces, fíjense pues. Hoy se me hace que vamos a terminar un poquito temprano. Yo les tengo aquí primero la compraventa a plazos. Acá yo les tengo un ejemplo, jóvenes. Cada compraventa puede llevar más o menos estipulaciones. Yo les puse acá algunas estipulaciones de las que se acostumbran a poner. Pero de repente un cliente dice, pero mire, yo quiero que le pongamos tal cosa, o mire, yo quiero que indiquemos tal. Entonces, estas estipulaciones pueden ir variando, ¿verdad? Entonces, pero como forma general, básicamente estas son las que llevan. Si la compraventa va a ser a plazos, la cláusula primera es igual. El vendedor describe el bien. La cláusula tercera y la cláusula cuarta van a ser iguales. Tercera, la cláusula de advertencia, y la cláusula cuarta va a ser la cláusula de aceptación. Entonces, ¿cuál va a ser la que vamos a cambiar? La única que va a cambiar es la cláusula segunda. Fíjense pues, acá igual, el vendedor manifiesta que es su voluntad vender el bien al comprador, pero manifiesta que la compraventa se va a realizar a plazos. ¿Verdad? Acá yo les puse entre paréntesis, puede ser con reserva de dominio o sin reserva de dominio. ¿Se recuerdan? La reserva de dominio es cuando la persona, el vendedor, se reserva el dominio, la propiedad del bien, hasta que se le termine de pagar. Y cuando terminan de pagar, pues ya liberan el bien. Mientras tanto, el comprador no puede vender el bien. Él lo puede utilizar, pero no puede venderlo, ¿verdad? Entonces, el bien está como inmovilizado, por decirlo de alguna forma. Entonces, puede ser con reserva de dominio o sin reserva de dominio. Actualmente casi no se usa ya la reserva de dominio, fíjense jóvenes, porque regularmente se utilizaba la reserva de dominio porque era el propietario de la casa, el vendedor, el que financiaba la casa. Entonces, digamos, yo le iba a vender a Olga la casa. Mire, Olga, se la voy a vender en 100,000 quetzales, pero yo se la voy a financiar. Entonces, Olga se quedaba como deudora mía, pagándome a mí las mensualidades de la casa. Ahora es más común que se haga a través de créditos bancarios.
Entonces, regularmente ya no se hacen con reserva de dominio, sino que lo que se hace es que se constituye una garantía hipotecaria a favor del banco. O de la persona que les haya prestado el dinero, porque hay algunas personas que lo hacen mediante créditos particulares también. Pero lo que les digo es que normalmente ahora se utiliza más la garantía hipotecaria, ¿verdad? Porque ya no es, normalmente ya no es el propietario el que va a financiar la casa, sino que regularmente lo hacemos por medio de alguna institución bancaria, ¿verdad? Pero no es la regla. Como les digo, ya casi no se usa, pero sí se usa, ¿verdad? Hay algunos casos, algunas personas que todavía lo utilizan. Entonces, manifiesta el vendedor que es su voluntad vender el bien identificado en la cláusula anterior al comprador y manifiestan que la compraventa se realizará a plazos de conformidad con las estipulaciones siguientes. Y ahora vamos a indicar nosotros las estipulaciones. Primero vamos a indicar cuál es el precio total del bien. ¿Verdad? El bien tiene un valor de 100,000 quetzales, el cual será pagado de la siguiente manera. Enganche. En el presente contrato se pagará un enganche de 40,000 quetzales. Entonces, miren, vamos a pagar un enganche de 40,000 quetzales y nos vamos a quedar con un capital de 60,000 quetzales para pagar a plazos. ¿Verdad? Luego tenemos que decir de cuánto van a ser los pagos periódicos. Normalmente cuando se hacen las compraventas a plazos, se establecen pagos periódicos. Pueden ser pagos mensuales, por ejemplo. Entonces va a realizar pagos mensuales de tanto. Acá, jóvenes, esto puede variar, depende la tasa de interés que le estén calculando. ¿Verdad? Hay una tasa de interés variable que esta, digamos, ustedes empiezan a pagar una cantidad, es un interés sobre saldo, o sea, en el interés sobre saldo, ustedes pagan una tasa de interés, pero como el interés es sobre saldo, sus primeras cuotas les van a quedar más altas y conforme van pagando, les va a ir bajando la cantidad de la cuota. Y ya sus últimas cuotas van a ser bajitas, ¿verdad? Porque ya están pagando interés ya no sobre todo el capital, sino que sobre el saldo. Hay otro tipo de interés que se llama consolidado, que aquí lo que hacen es de que calculan de otra forma el interés, pero aquí le quedan a uno cuotas fijas, ¿verdad? Digamos, con la primera forma de contratación, las primeras cuotas le iban a quedar a uno de 6,000 quetzales y luego le iban bajando y las últimas le van a quedar a uno de 3,000 quetzales. Pero en el interés consolidado no bajan ni suben, sino que las van a hacer, por darles un ejemplo, de 4,000 quetzales. Y ahí va a quedar fija de 4,000 quetzales durante toda la obligación. Entonces depende cómo lo calculen, ¿verdad? Pero lo importante es que indiquemos acá los pagos periódicos. ¿Cuántos pagos periódicos van a ser? ¿Verdad? Y de cuánto va a ser cada pago periódico, cuánto va a ascender cada pago periódico. O sea, supongamos, habíamos dicho de que iban a quedar 60,000 quetzales. Si ponemos cuotas de 5,000 quetzales, nos van a salir 12 cuotas, ¿verdad? Si no estoy mal. 12 cuotas. Entonces, miren, van a realizar 12 pagos mensuales de 5,000 quetzales. Luego tienen que indicar ustedes los intereses contractuales. Los intereses contractuales o los intereses pactados son los intereses que nosotros aceptamos pagar por el crédito. O sea, cuando el banco me presta dinero a mí, me va a cobrar un interés. Ese es el interés pactado. Si Olga me presta dinero a mí, Olga me va a cobrar un interés. Ese es el interés pactado. Yo le voy a tener que devolver a ella los 100,000 quetzales que me prestó, más el 8% de interés. ¿Estamos bien? Más adelante vamos a ver los intereses moratorios. Esos son aquellos intereses que me van a cobrar si yo me atraso.
Pero esos son diferentes a los intereses pactados, ¿verdad? Porque eso ya es una penalización por atrasarme. En cambio, el interés pactado, pues es el interés que va dentro de la negociación que hicimos. Entonces, miren, pagos periódicos, intereses contractuales. Tenemos que indicar cuáles son los intereses contractuales de la compraventa a plazos. Luego tenemos que indicar qué pasa en caso de insolvencia. En caso de insolvencia, por ejemplo, aquí podemos indicar nosotros que por falta del pago de una de las cuotas o por falta de pago de 2 o de 3 de las cuotas. Depende de lo que nosotros pactemos, ¿verdad? Puede ser que nosotros digamos, él va a estar insolvente cuando falte con una de las cuotas. Hay algunas personas que dicen va a estar insolvente cuando haya faltado a 3 de las cuotas. Depende, ¿verdad? Eso ya depende de cada contrato. Entonces, en caso de insolvencia, algunas personas acostumbran a poner, en caso de insolvencia, manifiesta el comprador que renuncia al fuero de su domicilio y se somete al del domicilio del vendedor. Un pacto de sumisión, ¿verdad? Esto, por ejemplo, el vendedor está en Guatemala y el comprador está en Escuintla. Entonces, el comprador de Escuintla se somete a los tribunales de Guatemala para ese contrato, en caso de insolvencia, ¿verdad? Algunos ponen específicamente, manifiestan los otorgantes que se someten a los tribunales del Departamento de Guatemala. Entonces, miren, ahí automáticamente cualquier conflicto que surja de ese contrato se va a tener que conocer en el Departamento de Guatemala. ¿Estamos bien? Luego, intereses moratorios o cláusula de indemnización. ¿Se recuerdan? Los intereses moratorios es cuando la obligación consiste en pagar cantidades de dinero y yo me atraso. Entonces a mí me van a cobrar una cierta cantidad de intereses, pero por el atraso que tengo, que estoy llevando a cabo. O incluso se puede pactar una cláusula de indemnización, que es cuando nosotros pactamos de una vez cuánto va a ascender la cantidad en caso de que haya algún atraso, ¿verdad? Y muy importante, colocar el lugar para recibir notificaciones y citaciones. Entonces aquí el comprador de una vez fija lugar para recibir notificaciones y citaciones y si surge algún conflicto, entonces, y lo tenemos que demandar, lo vamos a notificar en la dirección que él señaló en el contrato, ¿verdad? Domicilio contractual. Estos son algunos ejemplos, jóvenes, de las estipulaciones que se pueden colocar. Como les digo, cada contrato puede variar, ¿verdad? Puede ser que algún cliente les diga, miren, yo quiero que le agreguen esto, que le agreguen el otro, que le quiten. Entonces, pueden variar. Esos son como un ejemplo nada más, ¿verdad? Es un ejemplo de algunas de las estipulaciones que se pueden dar. Otra cosa, muchos a estas les llaman condiciones. ¿De acuerdo? Y así lo ponen en los contratos, de acuerdo a las condiciones siguientes. Estas no son condiciones, jóvenes, estas son estipulaciones, porque se acuerdan, la condición ¿qué es? La condición es un acontecimiento futuro e incierto del cual depende el cumplimiento de la obligación. Entonces, estas, digamos, llamarles condiciones es un error técnico, ¿verdad? Lo correcto es llamarle estipulaciones. ¿Estamos bien? Entonces son las estipulaciones del contrato. Entonces, miren, jóvenes, básicamente aquí tendrían ustedes una compraventa a plazos, ¿verdad? Si la compraventa a plazos es con garantía hipotecaria, entonces vamos a poner otro literal y en ese literal vamos a constituir la garantía hipotecaria, ¿verdad? Manifiesta el comprador Edwin Leonel Lobo Chinchilla que para garantizar el cumplimiento de la presente obligación, constituye garantía hipotecaria a favor del vendedor Javier Alexander Romero del Valle
sobre el bien objeto del presente contrato. Sobre el bien objeto del presente contrato. Y fíjense, pues, las hipotecas, se recuerdan que las hipotecas se tienen que aceptar expresamente. Y entonces, tienen que hacer constar. Y manifiesta el señor Javier Alexander Romero del Valle, que es el vendedor, de forma expresa, tienen que poner así, de forma expresa, que acepta la hipoteca que se constituye a su favor. Y manifiesta de forma expresa que acepta la hipoteca que se constituye a su favor. Y ahí estaríamos constituyendo ya la garantía hipotecaria, ¿verdad? Acá otra aclaración, jóvenes, si ustedes, por ejemplo, presentan al registro de la propiedad, eso lo tienen que tomar en cuenta para sus gastos. Si ustedes presentan al registro de la propiedad una compraventa con una garantía hipotecaria, entonces ustedes les van a cobrar arancel por la compraventa y por la garantía hipotecaria, ¿verdad? Les van a cobrar por cada inscripción, les van a cobrar 160 quetzales. ¿Estamos bien? Si ustedes, por ejemplo, tuvieran una garantía hipotecaria y una constitución de usufructo, por ejemplo, vitalicio, o una reserva de usufructo vitalicio, entonces les van a cobrar por la compra-venta, por la hipoteca y por el usufructo. O sea, por cada anotación que tengan que hacer el registro, les va a cobrar arancel. Entonces, eso lo tienen que tomar en cuenta ustedes, jóvenes, para poder calcular correctamente el costo, porque, digamos, a uno, errores de nuevo, a jóvenes, una vez a mí me contrataron para hacer un mutuo, yo cobré 1,200 quetzales por el mutuo, pero el mutuo era con garantía hipotecaria y eran 300,000 quetzales. Entonces, ¿se acuerdan? 160 hasta 10,000 quetzales. Y de ahí en adelante me empiezan a cobrar extra. Miren, para no hacerles el cuento largo, jóvenes, yo terminé pagando 890 quetzales de arancel en el registro. Aparte eran 300 quetzales ¿cómo se llama? De timbres notariales para el testimonio especial. Los impuestos, gracias a Dios, los cobré aparte. Al final, jóvenes, terminé ganando como 100 quetzales. Y ya si ustedes toman en cuenta que me vine de Escuintla para Guatemala a inscribirla, que tuve que pagar parqueos, comida, prácticamente salí tablas en esa inscripción. Afortunadamente, unos meses después ampliaron el crédito y entonces ahí los ajusté, ¿va? Ahí logré hacer el ajuste, pero eso son errores de nuevo. Uno a veces no hace bien el cálculo de lo que tiene que cobrar, gastos, impuestos. Yo le digo, miren, hasta los parqueos hay que incluirlos porque son gastos en que uno incurre para poder inscribir. Entonces, hay que incluir todos los gastos bien detallados, jóvenes, para que después no les salgan sorpresas. A modo de que los honorarios que ustedes están cobrando, eso les quede íntegro, ¿verdad? Que no tengan que agarrar de los honorarios para pagar gastos, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Jóvenes, ¿hay alguna pregunta? No, Lica, ahí estamos. Muchas gracias. Ahora, aquí me mencionaba Vinicio de que se realizan mediante una fórmula de cuota nivelada y todos los pagos quedan igual, que ese es el interés consolidado que les decía yo, ¿verdad? Entonces, depende cómo lo calculen, puede ser que las cuotas les queden iguales o puede ser que las cuotas vayan disminuyendo conforme ustedes van pagando la obligación. ¿Estamos bien? En la siguiente clase, jóvenes, como ya solo vamos a ir cambiando la segunda cláusula, entonces yo espero que en la siguiente clase vamos a terminar las demás escrituras traslativas de dominio, ¿verdad? Que van a ser, miren, las que nos pide el programa, pues básicamente
Si una compraventa es a plazo, finalizan los pagos. Sí, o si se debe emitir otra escritura. Fíjense que cuando son a plazos, lo que, como normalmente hay una garantía hipotecaria. Entonces, cuando se termina de pagar la obligación, lo que hacemos es que se emite una carta de pago, que se hace en escritura pública, ¿verdad? En esa carta de pago, pues básicamente se hace constar de que había una obligación existente entre estas personas y que esa obligación ya fue pagada. Entonces, esa carta de pago nos sirve para poder liberar la hipoteca en el registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, así se llama, carta de pago. Los que nos exige el programa, básicamente es compraventa con garantía hipotecaria, compraventa con reserva de dominio, plazos las dos, donación, permuta. Pero nosotros vamos a ver también, porque pues nos va a dar un poquito de tiempo, vamos a ver la compraventa de fracción, vamos a ver la desmembración para sí mismo, vamos a ver la permuta y donación que ya les había dicho, y vamos a hacer, bueno, vamos a hacer una, ahorita se me van algunas, pero vamos a hacer algunas modalidades más de compraventa, ¿verdad? Y cuando terminemos, entonces vamos a pasar a trabajar los mandatos, de la misma forma en que trabajamos las traslativas de dominio, ¿verdad? Vamos a ver primero toda la parte sustantiva del mandato y luego vamos a trabajar la redacción de los mandatos. Y luego nos vamos a ir igual con el arrendamiento, con el mutuo y con la promesa. ¿Estamos bien? Jóvenes, les voy a compartir en el chat de nuevo la asistencia para los que no estaban al principio de la clase cuando la compartí. Y bien, entonces vamos a dejar la clase el día de hoy, jóvenes, hasta acá. Y los veo en una semana. Les deseo muchos éxitos en sus exámenes de hoy en la tarde. Gracias. Gracias, Gracias, licenciado. Gusto verlo. Se me cuidan Cuídense. mucho, jóvenes. Nos Feliz vemos tarde, la otra semana. licenciada. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz fin de semana, Lick. Igualmente, feliz fin de semana.